Buenas, espero que estén muy bien. Y en esta clase vamos a comenzar a hablar un poco sobre las instituciones. En principio, sobre la pertenencia de un grupo a una institución. Y sobre todo vamos a empezar a profundizar lo que tiene que ver con las instituciones educativas en particular. Yo les hice analizar, estuvimos viendo a Bourdieu, estuvimos viendo las representaciones sociales, a Moscovici, bueno, varios autores y autoras que fueron gestando en nosotros o intentando, fue mi objetivo, que empecemos a pensar en cómo nosotros y nosotras estamos en un universo simbólico de representaciones del cual formamos parte, ¿sí? Y que este universo simbólico de representaciones, a la vez que van generando nuestra forma de ver el mundo, vamos construyendo nuestra forma subjetiva de posicionarnos en este mundo. El sistema social en el que vivimos no es inocente, digamos. Siempre hay un porqué y un para qué. La sociedad se fue conformando y se va conformando de acuerdo a cómo, según dice Bourdieu, ¿no? Estos capitales simbólicos van operando, estos capitales culturales van operando, estos capitales económicos van operando, y nosotros, ¿no? Desde que nacemos, nos vamos posicionando en esta realidad, tomándola como real, como única, como natural, la vamos naturalizando muchísimas cosas. Por ejemplo, el concepto de clase social, un concepto que discute bastante Bourdieu porque nosotros nacemos en una sociedad donde que existan clases sociales, que existan pobres, que existan ricos, que exista gente que uno llama clase media, más alta, más baja, es parte de esta conformación subjetiva que vamos teniendo, o sea, lo naturalizamos, no lo cuestionamos. Porque es muy crítico con esto, porque dice esto es una construcción y no hay que olvidarse de esto, porque cuando nosotros nacemos en una supuesta clase social, baja, media alta o media baja, como quieran ustedes, nos comportamos de esa manera y nos construimos de esa manera con un vocabulario determinado, con una forma de pensar determinada, y pensamos que esto es natural y que no hay posibilidad de correrse del lugar. Fíjense que hay un ordenamiento en la sociedad casi incuestionable, por eso tuvimos que escuchar a personas que decían que una persona que es pobre no va a poder acceder nunca a la universidad. Esto es lo que nos hacen pensar y lo que muchas veces está tan arraigado en las clases más bajas, en los sectores más vulnerables de la sociedad, que se lo creen. Y cuesta muchísimo desde nuestra posición, por lo menos desde mi posición docente, trabajando con esas personas, con esos sujetos, con esos adolescentes, con esos chicos, correrlos de ese posicionamiento y hacerles ver que esto no es una realidad dada, que esto no es así porque sí, que se puede correr de ese lugar, que esto no está establecido naturalmente, que uno puede acceder a una universidad, acceder a un capital cultural, que no es propiedad de un sector determinado. Vamos a las instituciones educativas. Vamos a empezar con Lidia Fernández. Lidia Fernández habla de esta dinámica en las instituciones, ¿sí? Este textito que tengo acá, que yo se los voy a dejar en el archivo, en archivos acá en el campus, para que lo puedan ver. Y habla precisamente en un momento, de este objeto cultural que se expresa y la cuota de poder social. Lo que quiero que quede claro es, cuando uno está en una sociedad, y acá también tiene que ver con la conformación subjetiva, cuando uno nace y vive y crece y se desarrolla en una sociedad, para ser parte de esta sociedad, hay cosas que nosotros tenemos que ceder. Tenemos que ceder nuestros deseos más arcaicos y más terribles. Si yo quiero vivir en una sociedad, ¿sí? En un grupo social, hay cosas individuales que tengo que ceder. Y lo pensamos del lado de la democracia, si quieren ustedes. Para vivir en democracia, que es un sistema de gobierno establecido, como puede ser otro, como un gobierno autoritario, monarca, como un gobierno socialista, este tipo de gobierno que es democrático, para el cual uno accede, o el gobierno accede a su lugar que ocupa porque uno vota, cuando uno está votando a un gobierno, lo que está haciendo es cederle parte
de su poder a ese grupo de gobiernos. Esto no quiere decir que este gobierno no tenga que responder a lo que uno le da a ellos. Uno le da el poder a ellos para representarnos. Esto no quiere decir que si no estamos conformes con esto que está haciendo, porque no está cumpliendo con el pacto establecido en el momento de votar, uno no se pueda quejar, porque en realidad nosotros somos los que los pusimos ahí. Esto por un lado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo cedo parte de mí al otro y le otorgo un poder, en el caso en que estamos hablando de las formas de gobierno, hay algo de mí que se empobrece, hay algo de mí que tiene que relegarse. Si yo quiero vivir en una democracia, tengo que saber que hay cosas que tienen que ver con mis intereses personales que tengo que ceder. ¿Por qué les hice analizar lo del 17? Más allá de, por eso yo les aclaré en el foro, más allá de lo político, o sea, acá no es una cuestión política partidaria, sí política, porque creo que estamos de acuerdo, creo que lo han visto, cuando uno habla de educación no puede dejar de hablar de política, pues son políticas educativas. Pero la política es otra cosa, la política es precisamente política, la palabra política del griego, de politica, es la cosa de todos, la cosa del pueblo, ¿sí? Es lo que nos representa a todos. O sea, nosotros todo el tiempo estamos haciendo política. Cuando yo voy a comprar algo a algún lado, estoy haciendo política. Cuando yo voy a una escuela o cuando trabajo en una institución, estoy trabajando en una institución política. Pero no nos asustemos con la palabra política porque ahora parece que fuera un cuco decir político. No estoy hablando de partido político, si soy de este partido, del otro partido. Estoy hablando de un posicionamiento político, de la polis, ¿sí? No partidario, sino personal en cuanto a mi capacidad de representación o este ofrecimiento de la capacidad de representación a aquella persona a quien voto para que me represente. La educación es política, por eso se habla de políticas educativas, precisamente. Cuando uno pertenece a un grupo social, como en el caso de una persona que pertenece a un país determinado, con un gobierno determinado, pero lo vamos a ir achicando, ¿no? A una institución familia, si lo quieren, lo ponemos en una institución más chica, institución familia. Cuando yo pertenezco a una familia, para poder actuar en esa familia, algo de mi poder personal o mi deseo personal se tiene que correr, lo tengo que ceder. ¿Por qué? Porque si no es imposible vivir en familia. Porque cada grupo integrante de la familia ocupa un rol determinado. Yo tengo que permitirle a mi madre que cumpla el rol de madre y tengo que ceder, el nene tiene que ceder sus caprichos, sus deseos, sus intenciones para que esta madre pueda operar como tal, este padre pueda operar como tal. Claro, no nos damos cuenta de esto, porque esto se va conformando subjetivamente desde que nacemos. No nos damos cuenta de que le estamos cediendo cierto poder a este rol que ocupa este sujeto, porque en realidad la conformación subjetiva se va, valga la redundancia, conformando de esa manera, ¿no? Yo voy cediendo cuando mi mamá me reta porque yo quería cruzar la calle con el semáforo, no me importa el semáforo porque no sé qué es el semáforo, y quiero cruzar igual y mi mamá me retiene, me agarra el brazo, y yo la obedezco, por más que me resista, tengo que obedecer, le estoy dando un poder, ¿sí? Esta persona que tiene el poder del cuidado hacia mí, ¿no? Si yo soy una persona pequeña, ella tiene el poder sobre mí. Cuando yo estoy en un grupo determinado, algo de mi satisfacción personal o mi deseo personal se tiene que ceder. Esto lo vemos, por ejemplo, pónganlo ustedes, bueno, ahora estamos en este contexto, pero supongo que harán trabajos en grupo, aunque sea a través del Zoom o del WhatsApp o lo que fuere. Cuando uno está en un grupo, para hacer un trabajo en una institución que está estudiando, todas queremos opinar y todos queremos tener razón. Y no, pongamos lo que yo digo, no, porque lo que yo digo no, porque yo pienso otra cosa, ¿no? Y muchas veces esto se genera un gran conflicto dentro del grupo, se termina quebrando el grupo. O se termina yendo alguien que no cede. Para estar en un grupo uno tiene que ceder. Esto es lo que tenemos que entender. Si no, es imposible que se arme un grupo. El deseo personal en un grupo tiene que ceder.
Y fíjense que cuando un niñito empieza el jardín, empieza a entrar en otro tipo de institución y empieza a trabajar con un grupo de pares, sus compañeritos, y fíjense que en el primer momento esta posición egocentrista no permite que el sujeto quiera o pueda ceder. Lo tiene que aprender. Para jugar con un otro yo tengo que ceder. Si yo quiero jugar con mi amiguita, qué sé yo, quiero jugar a la, no sé, a la mancha con mi grupo de amigos y yo quiero jugar, qué sé yo, el otro quiere jugar a la escondida, yo quiero jugar a la mancha, y el otro quiere jugar a la escondida, pero yo quiero jugar a la mancha, y el otro quiere jugar a la escondida, pero yo quiero jugar a la mancha, o cedo o me voy del grupo. Bueno, está bien, vamos a jugar a la mancha, pero el próximo jugamos a la escondida. Bueno, y ahí pactamos, ¿no? Y esto hace que funcione el grupo. Si yo no cedo en mi deseo, no se puede conformar un grupo como tal. ¿Qué pasa? Cuando yo cedo en mi deseo, implica un sufrimiento para el sujeto. Ceder algo implica sufrir porque estoy dejando algo de mis deseos más íntimos, ¿sí?, pospuesto o de lado para pertenecer a este grupo. Y esto genera un sufrimiento, genera un malestar. Después termino jugando y me divierto igual, pero este momento en que tuve que ceder genera un malestar en mí porque hay algo en mí que no se puede dar para estar en este grupo. Entonces, lo que plantea en principio Fernández es algo de esta cuestión, ¿no? Esta cuestión del padecimiento primordial cuando uno trabaja en grupo, de este ceder algo. A ver, y acá voy a ir leyendo algunos párrafos para que me vayan entendiendo. A ver si lo muestro. La primera autoridad, la paterna, se hace carne con una fuerza que combina la que deriva del peligro que significa para el niño desestimar las órdenes del padre, con la que proviene de los riesgos fantaseados e investidos por terrones arcaicos. Es lo que yo les decía antes. Yo lo obedezco a mi papá o a mi mamá, o las figuras paternas o maternas, no porque tengo ganas, sino porque tengo miedo, precisamente, ¿no? De que me hagan algo. ¿Miedo a qué? Si uno le pregunta, a ver, salvo que sea un nene realmente que es producto de violencia, ¿no? Que están ejerciendo una violencia explícita sobre él. Cuando uno le obedece a un padre de chiquito, en realidad uno tiene miedo, pero no sabe muy bien a miedo a qué. Hay algo que es primordial, que es arcaico, con miedo a destruirse. No, para sobrevivir tengo que ceder. Esta es la cuestión. Para sobrevivir tengo que ceder. Puedo no querer hacerlo, pero esto implica un miedo. Algo me puede pasar si yo no cedo. Lo mismo que les explicaba en relación al trabajo con el grupo, o juego con el grupo entre amiguitos, ¿no? Si quiero jugar a la mancha o a la escondida, bueno. Hay algo en peligro ahí, que si yo no cedo, me doy cuenta que hay algo en mí que cae, por más que mi deseo más íntimo sea ese. El núcleo del terror, dice, queda disponible para expresarse como culpa y remordimiento frente a la transgresión. Si lo hago igual, me agarra una culpa, un miedo, y funciona como un organizador o un atribuidor de potencias para el resto de las normas sociales que se hacen propias. Esta primera obediencia, estos primeros hacer caso porque tengo miedo que algo pase, después, cuando yo voy a otro tipo de institución, también se repliega con otros tipos de normas, que son las normas sociales. Por eso es importante la figura paterna como organizador en esta primera institución familiar, ¿sí?, que atraviesa el sujeto, primera institución que es la familia, que haya un eje organizador. No porque el pibe tenga que vivir con terror. Digamos que sería un terror justificado si el otro hace abuso de este poder, si lastima al otro, sea verbalmente, físicamente. Pero sí, de por sí, uno obedece a sus padres por un miedo a algo, ¿no? Miedo a esta misma transgresión y que algo pueda pasar si la transgredo. Si lo hago igual, hay algo del orden de la culpa, de la frustración, del miedo que se empieza a jugar. Que en la primera institución familiar haya algo de esta norma, este normalizador, este normalizante que ordene
es importante porque esto después va a llevarse a una institución como es la escuela. Primero, lazo institucional, formal, la escuela, donde la persona o a la persona, sí, la persona, la que viene a reemplazar este lugar normatizador que eran sus padres, viene a ser las maestras. Pero el lugar en el cual se da estos órdenes determinados, que no son los mismos que la casa, son otros, es la institución educativa, la escuela donde yo voy a ir, a donde me van a mandar mis padres. Además, las normas que tienen mayor vigencia en un grupo social se presentan al individuo de manera múltiple. De ahí también proviene parte de su poder regulador. Son, por un lado, las normas expresas y dichas en las relaciones. Si el comportamiento no se modela según su forma, el actor queda dolorosamente en evidencia cuando no encarnecido o expulsado de su grupo, que es esto que yo les decía de jugar a la mancha. Por otro lado, son las que hallan lugar en el nivel de las representaciones colectivas. Desde ellas entran a configurar la trama de vínculos en las que cada sujeto hace posible la identificación con los otros y con el grupo. Esto de las identificaciones después las vamos a ver y analizar bien cuando veamos a Pigeon-Rivière, que después de ver lo de las instituciones vamos a ver a Pigeon-Rivière y vamos a ver cómo se juegan todo este tipo de cuestiones de transferencia, contratransferencia, identificaciones en los grupos. Pero, digo, algo de esto en una relación grupal se va jugando. A ver, yo identifico el poder de mi madre, mi padre, en la figura de la maestra, ¿no? Y si queremos ir más allá, entro a la escuela, quizás esta figura maternal de la maestra queda en la trama familiar, en esta relación y organización que se da en la escuela, que es muy diferente a la de la familia, encarnado el padre, esta figura de ley paterna, por la figura del director, directora. Estas regulaciones se van dando y mis compañeros y yo en esta sala, en este jardín, sabemos que hay un eje organizador, una ley organizadora que tiene que ser la figura de la maestra, que debe ser la figura de la maestra, y de esta institución a la que responde la maestra, que es el directivo. Cuando nosotros salimos de las instituciones, cuando atravesamos ya estas instituciones, cuando vamos creciendo, podemos pensarnos como ciudadanos en una nación, que hay un eje organizador al que uno le da este determinado poder de normalizar o normativizar a través de las leyes al gobierno de nuestro país, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o no, podemos reclamar o no, pero jamás podemos sacarlo de ese lugar. ¿Por qué? Porque lo que organiza, hablo porque también escuché muchas cosas de gente que está anunciando golpes militares, que esto me parece totalmente terrible y alocado. Porque si un gobierno no te gusta, cuando vos lo votaste, vos considerás que no está respondiendo a lo que vos, este poder que vos le diste, no te está representando, tenés que esperar su mandato, que termine su mandato, y en la suma se verá a quién otro vamos a poner. Pero de ninguna manera, yo esto sí se lo quiero dejar bien en claro, y acá sí hay un posicionamiento fuerte mío. Nunca más un golpe militar de facto, que hizo lo que hizo, y esto creo que es necesario, quizás no viene al caso puntual de la clase que les quiero transmitir hoy, pero sí, nunca más tenemos que permitir a alguien que avasalle los derechos humanos, porque esto sí es como tener un padre totalitario que te pega, te castiga, y al cual le tenés miedo, no que respondes a un orden determinado, a una organización determinada, sino que hay miedo a la destrucción verdadera, física, de aquí, de ahora. Esto ya pasó. Chicas, yo les propongo, y esto es más allá de la materia, que si alguna de ustedes no sabe demasiado sobre el proceso militar que hemos atravesado los argentinos, lo lean, lo escuchen, miren videos. Fue terrible, terrible el sufrimiento social, y esto nunca más, ¿no? Si uno no está de acuerdo con este orden establecido, porque implica un sufrimiento, porque algo de mí tengo que resignar precisamente, bueno, si no me representa, siempre están las posibilidades de las nuevas elecciones para poder emitir mi voz y mi voto, y cambiarlo, o
un llamado de atención, pero nunca más alguien que venga a avasallar los derechos de todas y todos, ¿no? Esto fue un pequeño permiso que me di para decir, realmente esta sí es mi opinión muy fuerte, porque me dio la verdad, mucha indignación, y se me puso la piel de gallina cuando escuchaba estas cosas esta semana en los medios de comunicación. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha, a quién escucha, y el valor que le da uno a la palabra de determinadas personas que realmente no vale la pena ni ser escuchadas. Pero bueno, volvemos, perdón. Dice, por otro lado, son las que hayan lugar en un nivel de las representaciones colectivas. Desde ellas entran a configurar la trama de vínculos en las que cada sujeto hace posible la identificación con el otro y con el grupo. Que ya les dije, esto lo vamos a ver más puntualmente cuando veamos a Pigeon Rivière. Por último, funcionan como un código que, por su capacidad de proponer significados establecidos, permite hacer orden y concierto en masa de estímulos sociales. Violar los marcos que establecen las instituciones, desviarse de ellas, contestarlas críticamente, no acarrean solo el riesgo del castigo externo e interno de la autoridad. Significan además correr el peligro de ser desmembrado del cuerpo grupal y también, y peor aún, de derivar hacia una posición irreversible de extranjero. Ese que queda despojado de la posibilidad de poner organización y atribuir sentido a los estímulos sociales. Cuando el poder regulador de las instituciones internalizadas fracasa, o sea, esto que yo internalicé, el poder que internalicé primero en la figura de mis padres, el conjunto ejerce su poder de vigilancia y castigo a través de las formas sociales encargadas de la protección de lo establecido. Bueno, me parece que ya me estoy extendiendo. Yo primero les propongo que empiecen a leer el texto, porque si no, por ahí es muy tedioso que yo se los explique sin una lectura previa. Me parece que, bueno, esta es la entrada que estamos haciendo sobre relación a las instituciones. Bueno, habla de, una tensión inextricable entre los deseos del individuo y la necesidad de amoldarlos a la forma social admitida, que es esto que yo les estaba diciendo. Bueno, y vamos a ir metiéndonos a lo que implica una institución escolar, primero, ¿sí? Una institución familia, institución escuela, ¿sí? Institución club, institución barrio, pero vamos a quedarnos en la institución escolar y ver cómo funciona esto. Y van a ver que esta institución escolar, que es una institución fabricada, que no es natural, digamos, que es impuesta, tiene sus códigos determinados, sus tiempos determinados, sus pautas determinadas. Se fue construyendo a lo largo del tiempo con determinadas características. Por ejemplo, el tiempo deja de ser absolutamente natural cuando el tiempo de la escuela es, por ejemplo, el tiempo que marca la hora de clase y el recreo. El espacio es otro, el espacio geográfico, el espacio en el que uno se mueve. Bueno, estas instituciones muchas veces tienen largas historias y ese trayecto también lo vamos a recorrer. Vamos a ver cómo hay determinadas instituciones con historias bastante complicadas o bastante antiguas, o algunas que tienen que ver con el prestigio que se pretende sostener a cualquier precio, mientras el prestigio se sostenga, porque esta institución tiene una historia. Y en cada institución, y cuando uno entra en una institución, también hay algo del orden del sufrimiento del sujeto, porque yo me tengo que acomodar a esta institución. Para cerrar les dejo un ejemplo muy, muy cortito para ver si me entienden. Personal, ¿no? Mi hija guardavidas, se recibió guardavidas, el año pasado trabajó en una escuela religiosa, ortodoxa, judía. Mi hija lo que menos tiene es cultura y menos tenía relación con la cultura y con la ortodoxia judía, o sea, ¿no? Estaba muy alejado de su ámbito cultural y de sus relaciones culturales y esta cultura le era muy extraña, ¿no? Bueno, la toman para trabajar de guardavidas ahí y las pautas, yo no sé si alguno de ustedes practica la religión judía, pero las pautas ortodoxas de la ortodoxia judía, por lo menos en esa escuela, no era dentro de una escuela,
hay pileta para varones, pileta para mujeres. Ella no podía llegar a la escuela ni con shortcito ni con calzas. O sea, podía llegar hasta la puerta. Cuando entraba se tenía que cambiar, poner una malla enteriza, no de 2 piezas. Entrar a la pileta de mujeres, no podía ir a la pileta de varones. Si por algún motivo, era necesario que ella entre a la pileta de varones, se tenía que vestir con un pantalón y entrar vestida, por más que esté trabajando guardavidas, pónganle porque pasó algo, no hay guardavidas, lo que fuera, y la llaman de emergencia, se tenía que vestir e ir a trabajar, a cubrir como guardavidas, pero vestida. Digo, ¿qué pasó ahí? Bueno, obviamente lo primero que le pasó a mi hija fue quejarse. Hay algo del orden de su persona, de su subjetividad, que tenía que dejar de lado. Y para ella era un padecimiento esto. Obviamente que por una cuestión laboral y porque le convenía, siguió trabajando. Y se tuvo que amoldar, pero no sin resignar algo. Resignar algo que tiene que ver con su formación subjetiva, digamos, ¿no? Su historia personal. Bueno, lo tuvo que resignar. Era de desagrado hacer todo esto de llegar, cambiarse de determinada manera, antes de salir se volvió a vestir como se vestía siempre. Bueno, sí, era todo un peso, un trabajo, pero que ella resignó, y algo de eso lo tuvo que resignar para poder acomodarse a las normas de esta institución. Bueno, esto es un extremo, digamos, ¿no? Es el ejemplo del extremo. Pero cuando uno entra a trabajar en una institución determinada, y a ustedes les va a pasar porque van a trabajar en muchas instituciones, algo de esto de sacarme y ponerme se juega, porque la institución tiene una historia, porque la institución tiene normas establecidas, y donde yo me tengo que sacar mi ropa, entrar de acuerdo a las pautas de esta institución. ¿Esto no se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar, pero no lo podemos cambiar de un día. Después vamos a hablar del instituyente e instituido, lo instituyente e lo instituido. Pero bueno, vamos a dejar acá. Por supuesto que uno lo puede cambiar, pero no de un día para el otro, y no es que yo entro y digo, ay, ya entro como quiero y a mí me importa un carajo. No, de esa manera no se va a cambiar. Quizás habría que ver, bueno, en principio respetar, ¿no? En el caso este que yo le dije de la escuela, bueno, es una cuestión religiosa y ortodoxa, bueno, no nos vamos a meter en una cuestión de fe porque es la cultura de ellos. Ahora, en otro tipo de instituciones donde hay una historia determinada, bueno, hay cosas que no están muy bien o que están muy enquistadas, porque también es esto, ¿no? Muchos juegos de poder que se dan en las instituciones, que están muy enquistadas de años y años. Bueno, hay que entrar, en principio, a reconocer, lo primero que uno tiene que saber es cuál es la historia de esta escuela, cuál es la historia de esta institución y cómo se van jugando los roles de cada uno. Ustedes mismos en el profesorado, el 113 tiene una larga historia que sería muy interesante que recorrieran. Yo me formé en Estados Unidos cuando era el Normal Nacional Superior de Estados Unidos de América, tenía una gran trayectoria y un gran prestigio esa escuela. Y ustedes se están formando en un instituto que viene de esa escuela, de la escuela normal, y tiene una historia muy interesante. Y fíjense que la historia del centro de estudiantes, los directivos, también atravesaron varios cambios y varias historias determinadas en el 113. Me parece que es una propuesta que quizás vamos a trabajar un poquito más adelante. Es interesante poder trabajar cuál es la historia de esta institución, que es la nuestra, donde estamos ahora, para que ustedes vean de qué se trata esto, ¿no? Esto del padecimiento, esto de tener que dejar de lado algo, esto de tener que amoldarse a... Bueno, me parece interesante que lo dejemos para poder trabajar más adelante, pero lo dejo como abierto, no muy lejano el trabajo, ya se lo voy anunciando. Una vez que veamos si trabajamos este texto, quizás les hago hacer un trabajito en relación a la institución, a Estados Unidos y a su historia, para que ustedes puedan ver que esta historia hay algo que se instituyó y hay algo que puja, ¿no? Lo instituyente y lo instituido, que después lo vamos a dar. Bueno, las dejo acá. Quiero que por favor participen. Ustedes saben que estas semanas hubo mucho lío con la evaluación, bueno, sobre todo en las primeras, no en superior, pero bueno, ustedes saben que hay un trayecto que uno evalúa, que es la participación, que es el trayecto, ¿no?, pedagógico, educativo que van haciendo ustedes. Si bien yo ninguno de nosotros ponemos nota, ni tomamos parciales, no sé si hay gente que se maneja de otra manera, con trabajo, lo que fuera, yo les voy dando pequeños trabajitos, y ese es mi recorrido con ustedes,
a través de su trayecto. Les pido que por favor lo sigan haciendo. Yo sé que les cuesta, hay un montón de inconvenientes, saben que los foros están ahí, las clases están ahí, si se atrasan no importa, vayan haciendo de a poco, pero vayan haciendo este trayecto. No queda mucho para terminar las clases, queda este cuatrimestre mucho más corto. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer el último esfuerzo para poder llegar a fin de año más o menos con los conocimientos más, ¿no? Este recorte más acabado que tenemos que hacer para poder aprender. Porque creo que, y esto sí para mí es fundamental, nunca tienen que perder de vista que ustedes, esta formación que están transitando, es para estar frente a sujetos, es para estar frente a personas, y van a formar. Entonces, se están formando para formar. Entonces, me parece que hay una cuestión muy importante de ponerse las pilas, de una cuestión de, ¿no? Yo, qué sé yo, desde mi lugar de docente siempre me siento muy responsable sobre sus trayectorias y sobre lo que pueden hacer tanto ustedes como en los otros niveles. Entonces, algo de esta responsabilidad propia, ¿no? Dentro de que uno sabe que hay un montón de factores y cuestiones que se complican, si se nos complican cotidianamente. Yo les pido este último esfuerzo de este cuatrimestre para formarse y para ser las mejores docentes que puedan ser. Les mando un beso muy grande y espero que se haya entendido algo de lo que vimos hoy. Si no me lo dicen en el foro, Cari, no entendí, explica de nuevo. Igual vamos a seguir trabajando con este texto. Péguenle una leidita, así lo podemos ir descifrando juntas y entendiendo juntas. Y bueno, les mando un beso grandote y espero que estén muy bien ustedes y sus familias. Nos vemos la próxima semana.